Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta clase número 3. Esta es la tercera clase de este curso básico de trading de criptomonedas, en donde en la primera ya analizamos qué es una vela japonesa, cómo se conforma y sobre todo qué patrones podemos identificar para poder implementarlos a nuestra estrategia y sacar un poco más de dinero. En la segunda clase ya vimos cómo utilizar TradingView, que es la plataforma por excelencia que prácticamente todos los que hacemos trading de criptomonedas utilizamos. Y luego en la tercera clase, el día de hoy vamos a hablar sobre los soportes y las resistencias, cómo podemos implementarlos a nuestra estrategia, tanto en spot como con apalancamiento. Así que si te parece interesante, quédate hasta el final, déjame un tremendo like, un buen likeito y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pablo de CryptoMexa. Y antes de comenzar con esta tercera clase del curso básico de trading de criptomonedas, me gustaría recordarles que me sigan en mi Twitter si todavía no lo han hecho, porque aquí estoy subiendo noticias de última hora, información muy interesante. Menciono cuando yo estoy abriendo trades, muestro señales, muestro mis entradas, muestro mis resultados, análisis de otras personas, noticias de la cadena de bloques, etcétera. Así que si no se lo quieren perder, estoy constantemente subiendo todos los días información, así que puede ser muy interesante. Y también en mi canal de YouTube estoy subiendo shorts, videos de 15-30 segundos con mis entradas, con análisis rápidos y sobre todo si se van aquí al apartado de listas, pueden encontrar varias listas interesantes como este curso de trading de criptomonedas, la mejor estrategia para ganar dinero, tutorial de las finanzas descentralizadas, etcétera, curso o tutoriales de Binance. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Bien, comencemos con la clase y sobre todo a explicar el concepto de soporte y resistencia. ¿Qué es esto? Básicamente es una línea horizontal o más bien una zona horizontal, porque no es un precio exacto, es una zona, un rango, en donde podemos identificar cuando los traders, los inversores, están dispuestos a comprar o a vender algún activo. En este caso, por ejemplo, criptomonedas. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que está el precio oscilando en una zona y de repente empieza a caer? Y cuando toca una zona en específico, empieza a subir, justamente. Y después de un tiempo a lo mejor vuelve a caer. Y cuando vuelve a tocar esa misma zona, el precio vuelve a subir. Bien, eso se le conoce como soporte o algunas personas también lo suelen llamar suelo. Suelo es un poco más fácil de recordar porque es justamente la parte de abajo de una gráfica, entonces es más fácil de recordar, pero también se le conoce como soporte. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que justamente cuando toca esa zona, ese punto, entran un montón de órdenes de compra. La gente, los inversores, por cualquiera que sea la razón o el motivo, porque está barato, por lo que sea, consideran que justo en ese punto es buen momento para comprar. Se activan un montón de órdenes de compra y el precio rebota. ¿Qué pasa al revés? Bueno, imagínense cuando vemos que el precio de Bitcoin, por ejemplo, empieza a subir y llega a un punto en específico y es rechazado. Y vuelve a subir y en esa misma zona vuelve a ser rechazado. Quiere decir que están interesadas la gente, los inversores, en que cuando toque ese punto se activen rápido un montón de órdenes limit, órdenes de venta, haciendo que el precio caiga. ¿Y por qué es importante entender esto? Eso se le conoce como resistencia o también se le conoce como techo. Pero ¿por qué es importante entender esta estrategia? Es una estrategia muy básica, pero es el principio de lo que requiere el trading. No es lo único. El trading es bastante complicado y además lo más complicado de controlar son las emociones. Tú puedes tener toda la teoría, análisis, Wyckoff, Dow, todas las teorías que te puedas imaginar, pero si no controlas tus emociones es muy difícil hacer dinero y ser ganador en el trading. ¿Por qué es importante detectar las resistencias y los soportes? Porque esto nos permite identificar cuál puede ser el mejor momento de compra y de venta. Cuando empezamos todos en esto, yo también y prácticamente todos cuando empiezan en el trading, nos dejamos llevar por las emociones, vemos velas verdes, vemos que el precio empieza a subir y es ahí justo en ese momento cuando tomamos la decisión de comprar. Y eso es lo peor. Siempre o casi siempre las subidas tienen retrocesos. Los activos no suelen subir disparados hacia arriba sin volver a un punto en específico. Ya lo veremos más adelante. Y cuando vemos estas velas verdes gigantescas, lo mejor que podemos hacer es esperar a un retesteo, a que vuelva a tocar la zona de soporte y ahí justo entrar. ¿Y cómo identificar una resistencia?
cuando una vez que ya hemos entrado en un soporte, compramos en el soporte y esperamos a que llegue a la resistencia, y justo cuando está por esa zona sería el mejor momento de venta. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, tenemos tres tipos de, digamos, de mercado que podemos operar. Tenemos estos rangos en donde el precio está más o menos estático en una zona, es un rango. Tenemos también las tendencias alcistas, donde cada vez se van haciendo máximos mayores que el anterior. Este es un máximo, este máximo es mayor que este, etc. Y luego las tendencias bajistas, donde es al revés, donde los máximos cada vez son menores. Aquí tenemos un máximo, este máximo es menor que este que este, entonces es una tendencia bajista. Empecemos explicando esto. Hablamos ya de los soportes, la base, el suelo, que es cuando la gente, los inversores, los traders consideran que es un buen punto para entrar, el suelo. Cada vez que el precio se acerca a esta zona, entran un montón de órdenes de compra, haciendo que la tendencia, digamos, o la caída se detenga e incluso empiece a subir. Aquí tenemos el precio estaba aquí, sube y vuelve a caer, y cada vez que toca aquí entran las órdenes de compra, vuelve a caer, entran órdenes de compra, haciendo que el precio suba. Y lo mismo las resistencias. Cada vez que el precio se acerca a esta zona, la gente vende por alguna razón y hace que el precio caiga. Vuelve a subir, la gente vende, etc. Estas son una estrategia que sirve muchísimo, es muy útil porque la mayoría de los traders analizamos soportes, resistencias, entonces tenemos, digamos, es una parte también psicológica, ¿no? Si tú sabes que esta es la resistencia y que la mayoría de la gente va a vender cuando se acerque a esta zona, pues tú también lo vas a hacer, y es como una bola de nieve. De todos modos, en algún momento esto se tiene que romper. Los rangos no son infinitos, ni las resistencias funcionan para siempre, ni los soportes. En algún momento el precio va a romper, ya sea hacia arriba, rompe la resistencia, o rompe el soporte y empieza a caer el precio, convirtiéndose en una tendencia o alcista o bajista. ¿Qué pasa con las tendencias alcistas? Por ejemplo, supongamos que aquí teníamos un rango. Esta era la resistencia, es decir, era el techo, y de repente logran el precio romperlo. Algo que ocurre 9 de cada 10 veces, es una cosa que ocurre con muchísima frecuencia y que además lo esperamos todos los traders, es que las resistencias, es decir, el techo, se convierta en soporte, es decir, se convierta en suelo. Cuando intentamos muchas veces romper una resistencia hacia arriba y somos rechazados, y de repente la logramos romper, lo que se espera es que en algún momento, dependiendo del gráfico, la temporalidad que estemos viendo, pero en algún momento el precio va a regresar a esa anterior resistencia, ahora convertida en soporte. Y aquí lo podemos ver. Rompemos. Esta línea es la resistencia, la rompemos, creamos un máximo mayor que el anterior, que se puede considerar como nueva resistencia. El precio cae y cae a esta línea que ahora es soporte. Antes era resistencia, ahora es soporte. Supongamos que la tendencia sigue siendo alcista, el precio empieza a subir, rompemos este máximo que era la resistencia, creamos un máximo nuevo mayor que el anterior, considerado ahora resistencia, y el precio tiene este retroceso a esta anterior resistencia, ahora convertido en soporte. Estos son los mejores puntos para comprar y para vender. Porque tú no sabes, nunca un trader va a saber si va a seguir subiendo o no. Tú sabes e identificas que esta es una resistencia. Podrías comprar aquí, vendes en la resistencia, y como el precio, si empieza a caer, fue un trade excelente y puedes volver a entrar aquí. Sin embargo, si el precio sigue subiendo, crea un nuevo máximo, tú lo que puedes hacer es esperar, no entrar, y esperar el retesteo, que la anterior resistencia se convierta en soporte para volver a entrar aquí. Y tú me dirás, bueno, ¿para qué sirve vender aquí y comprar aquí si es lo mismo? Da igual. Bueno, no es lo mismo porque tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. Como te comento, el precio puede tener un rechazo aquí, incluso caer, e incluso romper el soporte y seguir cayendo. Entonces, por eso es necesario también tener una estrategia y un stop loss, por ejemplo. Pero como tú no sabes lo que va a pasar, lo mejor que podrías hacer es asegurarte, por lo menos, no perder. ¿Y cómo te aseguras no perder? Bueno, imagínate que tú compraste aquí, el precio empieza a subir. Lo mejor que puedes hacer es poner un stop loss
Ya hemos visto en mi curso de criptomonedas de cómo comprar y vender criptomonedas en Binance, cómo utilizar un stop loss, y también mi curso de futuros, que si no lo han visto se los recomiendo que lo vean, cómo poner esto por lo menos al precio de entrada. Supongamos que tú compraste en 30,000 y el precio comienza a subir. Si no quieres cerrar tu operación pensando que va a seguir subiendo, lo mínimo que debes hacer es poner tu stop loss al mismo precio al que tú compraste para eliminar el riesgo. Significa que si el precio empieza a caer y rompe, tú te sales al mismo precio al que compraste y por lo menos no vas a perder dinero, que eso es lo más importante en el trading, no perder dinero. Aquí tú tienes una de dos: o vendes en la resistencia y te esperas a que, si sigue subiendo, te esperas a que se convierta en soporte y entrar aquí, o poner tu stop loss al precio de entrada y ver qué pasa con el precio. Si sigue subiendo, genial. Imagínense que rompió esta resistencia, ahora marca esta nueva resistencia. Tú lo que puedes hacer aquí es comprar más. Si tú vas dentro desde aquí, puedes comprar más aquí pensando en que por lo menos hasta esta resistencia va a llegar. Y lo mismo pasa con los cambios de tendencia hacia abajo, con los cambios de tendencia bajistas. Imagínense que tenemos este soporte. Tú puedes operar en short si sabes operar con apalancamiento. Yo la verdad es que opero muy pocas veces en short. Me gusta operar en long, pero en short pocas veces. Pero es una manera también de ganar dinero. Esto lo explico en mi curso de futuros, en mi masterclass de futuros. Tenemos aquí un soporte, un suelo. Marcamos una nueva resistencia aquí. Lo mejor que podrías hacer aquí es vender, porque lo más seguro es que rompa y entonces siga cayendo. Entonces, bueno, si de casualidad tú llegaste a comprar, por ejemplo, aquí, pensando en que aquí, como es soporte, como es el suelo, a lo mejor tenía posibilidades de rebotar. Imagínate que tú entraste aquí y empieza a caer. Lo mejor que podrías hacer, si no pusiste un stop loss y te saliste, entonces sería esperar el retesteo al anterior soporte o suelo, convertido ahora en resistencia o techo, y aquí salirte. Eso también es una muy buena estrategia. Vamos a verlo a la presentación para verlo un poquito más claro con ejemplos de verdad. Aquí tenemos un ejemplo de un activo X que saqué de internet para mostrarles los soportes y las resistencias, es decir, los techos y los suelos. Aquí nos marca 3 puntos de resistencia, aunque yo más bien consideraría 4, es 1, 2, 3, 4. Recordemos que la resistencia o los soportes es una zona, no es un precio específico, es una zona. Por lo tanto, aunque no haya tocado la línea azul que la marcaban como resistencia, está prácticamente en la zona, muy cerca. Por lo tanto, se considera resistencia. Y lo mismo para el soporte. De hecho, aquí no sé por qué la página no considera esto como soporte, porque está muy cerca de la zona. Bueno, vamos a verlo con este gráfico. Voy a mover mi cámara para que se pueda ver bien este gráfico. Este gráfico es el de 4 horas de Bitcoin desde hace unas semanas más o menos, en donde estaba claro que estaba metido en un rango. Como les comento, es un gráfico de 4 horas y dependiendo la temporalidad que estemos operando, serán las resistencias que vayamos y los soportes que vayamos considerando como más válidos. Por ejemplo, en este gráfico podemos identificar que la resistencia o el techo es ¿no? Está muy claro. Cada vez que ha tocado esta zona, el precio ha sido rechazado, la gente ha vendido. Les comenté hace un momento que cada vez que estos rangos no son infinitos y que en algún momento será roto para arriba o para abajo. En este caso lo rompió con mucha fuerza para arriba y como lo hemos visto ya, esta anterior resistencia, este anterior techo, se convierte en suelo. Y aquí es clarísimo, rompió con fuerza. Nos esperamos y no pudimos operar este trade. Nos esperamos, no entramos en FOMO, no entramos en desesperación por comprar. Dejemos que siga subiendo y esperamos al mejor momento para venir aquí al retesteo. Aquí en esta zona es la mejor zona de compra. Aquí hubiera sido excelente entrar en un trade y dejarlo seguir. ¿Y cómo identificamos el soporte? Bueno, lo tenemos aquí. Les comenté que no necesariamente es el punto más abajo o el punto más arriba como aquí en este mechazo. No, es donde la mayoría de los rebotes se concentra. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Aquí esto se le considera una falsa ruptura porque parecía, pero no la rompió por completo. Y aquí tenemos 3. 3 toques. Mientras más toques tenga un techo o un suelo, más válido se vuelve esa resistencia o ese soporte. Aquí estamos en un rango y es muy fácil detectar cuál es el techo y cuál es el suelo, pero ¿qué pasa cuando hay tendencias tanto bajistas como alcistas? Por ejemplo, aquí pues lo que debemos hacer es que para que una línea de tendencia sea válida,
por lo menos debe tener 2 toques, pero evidentemente mientras más toques tenga es más válida. Aquí está clarísima que la tendencia es alcista. Tenemos este primer toque y este segundo, y a partir del tercero, a lo mejor después de que ponemos esta línea de tendencia en TradingView o en la aplicación que estemos utilizando para analizar gráficos, pues ya podemos a lo mejor identificar el tercer toque aquí y aquí entrar. Eso sería muy buen trade. Es decir, tenemos un toque, un segundo toque, aquí el tercer toque, pues tenemos la probabilidad más alta es de que siga subiendo. ¿Hasta dónde podríamos mantener el trade? Bueno, eso ya dependerá de ti. Aquí no está muy clara la tendencia, dependerá un poco del gráfico de la temporalidad que estés analizando, pero lo importante es ver dónde es la mejor zona de compra. En estas velas tan gigantescas, como les comento, es muy fácil cometer el error de ver esta vela y pensar que ahora sí ya se va a ir a 1.000.000, Bitcoin, por ejemplo. Estamos en 30.000, vemos esta vela y decimos, ahora sí ya se va a los 70.000, a los 80.000 y compramos por esta zona, etcétera. No, hay que esperar los retrocesos. Los precios nunca se mueven así vertical hacia arriba o hacia abajo. Siempre hay retrocesos. Entonces tenemos este toque, aquí podríamos haber comprado, aquí, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo el gráfico de Bitcoin, en gráfico de 4 horas, pero esto ya tiene eso es de hace como 3 meses más o menos. Tenemos una clara tendencia. Por ejemplo, esta. Tenemos aquí el primer toque aquí abajo, no se alcanza a ver, segundo toque, y a partir del tercer toque ya sería, digamos, validado como línea de tendencia. Aquí sería un buen momento de compra. Aquí también. ¿Y cómo podemos ver dónde vender? ¿Cómo operar esta tendencia? Bueno, marcamos una resistencia. Entonces tenemos, por ejemplo, primer toque, segundo toque, el tercer toque podría ser aquí. Aquí entramos en compra y como en la resistencia ya tenemos varios toques, tenemos aquí 1, 2, 3, pues si compraste aquí, lo mejor que podrías hacer es vender acá. Entrar en short también se podría, pero les comento, eso es algo un poco más complicado y más riesgoso. Imagínense que compraron en spot, al contado, compraron aquí, vendieron aquí, vuelven a comprar aquí. Da igual, les digo que compren aquí, a lo mejor cae un poquito. Hay que respetar la estrategia y si tienes un stop loss, pues mejor. Pero compras aquí, a lo mejor aquí ya no llega, aquí podrías volver a comprar y esperar aquí a vender aquí. Y aquí, bueno, pues como les comento, los rangos y las tendencias no son infinitas, en algún momento rompe hacia arriba o hacia abajo, pero esto es más o menos lo básico del trade para ir haciendo trades exitosos y no dejarse llevar por estas macrovelas verdes en donde compras aquí y luego ya te quedaste dentro del rango durante varios meses hasta que recuperas tu dinero. Y luego tenemos tendencias bajistas. Este gráfico en particular es un poquito más difícil, no las tendencias bajistas, sino esta imagen que estoy mostrando es un poquito más difícil de detectar cuál es la línea de soporte y cuál es la de la resistencia. No está tan clara, sin embargo podríamos identificar que podría ser algo parecido aquí. Vemos que cada vez los máximos van siendo menores. Aquí, bueno, parecía que había un cambio de tendencia, pero no, volvió a caer. Y fíjense cómo tenemos aquí los soportes 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando por fin rompe el soporte, aquí en algún momento de estas velas, estas son velas diarias, en algún momento de este día volvió a retestear este anterior soporte, ahora convertido en resistencia. Por lo tanto, imagínense que ustedes venían operando, aquí compraban, aquí vendían, compraban, imagínense que vendieron aquí. Aquí compraron y de repente el precio se desplomó. Si no tenían stop loss y no se salieron, el mejor momento sería salirse aquí, cuando el precio retestea, porque cuando una vez que rompe esta línea de tendencia, este soporte, lo más probable es que siga cayendo. Entonces viene aquí el retesteo, aquí te sales y continúas con esto. ¿Y cuál sería la resistencia? Pues este sí está más claro. Tenemos aquí 4 toques, de hecho 1, 2. Este podría ser considerado, pero no lo vamos a tomar en cuenta. 3 y 4. Aquí parecía que lo rompía, pero como estamos en velas diarias, tendría que haber cerrado una vela diaria por encima de este soporte, perdón, por encima de esta resistencia para dar por confirmada la ruptura. Como no cerró por encima, simplemente fue un mechazo, pues evidentemente lo más probable es que caiga. Ya vimos en el primer video de la masterclass los patrones de velas y esto es un martillo invertido o una shooting star. Esta también, lo cual son síntomas muy bajistas, significa que hay demasiada presión vendedora y lo más probable es que el cambio, esta pequeña tendencia que traíamos alcista, empiece a caer.
Y por último, en TradingView, ¿cómo podemos ya empezar a operar nosotros, a analizar los gráficos y sobre todo a trazar las líneas de tendencia, los soportes y las resistencias? Lo primero es entrar a TradingView y tenemos aquí a la izquierda, ya lo vimos en mi video pasado de cómo utilizar TradingView, pero no lo expliqué en detalle. Tenemos aquí estas herramientas. Para poder hacer líneas de tendencia, tenemos esta primera que es una especie de líneas, de palitos que nos van a servir para hacer nuestras líneas de tendencia. Sin embargo, si le damos clic en esta flecha, nos aparecen un montón de herramientas más. Yo utilizo simplemente 4. Tengo la línea de tendencia, tengo las flechas porque lo utilizo en mis videos para señalar cosas. Tengo la semirrecta horizontal y la línea vertical. Sin embargo, tenemos un montón de herramientas más. Y esta estrellita significa que los tengo en favoritos. Por lo tanto, cada vez que las quiero utilizar, no voy a tener que ir directamente a esta barra, a estas herramientas, sino que las puedo utilizar directamente desde esta parte superior. Esto es lo favorito que tengo. Y esto, por ejemplo, me sirve para marcar resistencias o soporte. Aquí está clarísima esta resistencia en la que estamos actualmente. Hoy es 26 de marzo del 2022 y estamos justo en esta resistencia. Por lo tanto, el peor error que podrías cometer sería comprar Bitcoin aquí. Aquí más bien es, si vas dentro, sería vender o esperar a ver qué sucede, a ver si llegamos a romper. Muy probablemente, como les comento, que cada vez que rompemos una resistencia o un soporte, una resistencia se convierte en soporte y viceversa, estamos en resistencia. Si llegáramos a romper, estamos en gráfico diario, lo más probable es que vayamos a ver un retesteo aquí. Y aquí esta es la confirmación y sería para seguir subiendo. Y aquí sería el mejor momento para comprar. Pero no aquí, porque aquí lo más probable, hasta el día de hoy, lo más probable que pase es esto, que acá haya un retroceso. Como no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, hay que actuar bajo probabilidades. Por lo tanto, ¿cómo marcaríamos o cómo identificamos aquí algunas tendencias o algunos soportes y resistencias? Bueno, ya les marqué esta resistencia que está clarísima, en donde tenemos 1, 2, 3, 4 y ahora 5 toques. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 toques. ¿Y cómo identificamos el soporte? Bueno, aquí no está tan claro el soporte, pero sí tenemos una línea de tendencia, digamos, se está formando un triángulo. Tenemos un triángulo en formación. Yo tomaría esta línea de tendencia, que si no la tienen en favoritos, la tomarían desde aquí. Doy un clic y así puedo dirigir mi línea. Y podríamos más o menos identificar algo así. Se está formando una especie de triángulo. Esto muchas veces me preguntan si consideran el mechazo, si el cuerpo completo. Para mí depende un poco. Prefiero tomar el cuerpo completo, no los mechazos, dependiendo la temporalidad en la que estoy operando. Pero me gusta operar más con cuerpos completos, es decir, la apertura y el cierre de las velas. Así más o menos se está formando este triángulo. Las probabilidades más altas sería que cayera más o menos a esta zona. Si esto llega a suceder, aquí sería la mejor zona de compra. Y si vuelve a subir, aquí sería la mejor zona de venta. En algún momento o va a subir o va a bajar en algún momento, no lo sabemos, pero por eso hay que estar atento en el mercado y sobre todo respetar tu estrategia. ¿Qué otro tipo de soportes y resistencias podríamos considerar aquí? Ya les comenté que las resistencias y los soportes no son un precio exacto, no quiere decir que la zona de los 44.332 es la resistencia, no, es una zona y vemos cómo se respeta esta zona. Vemos en la zona en la que está aquí, ha sido soporte y resistencia durante muchísimo tiempo, más de un año. Entonces vemos que aquí fue soporte, aquí fue soporte, aquí lo rompió, pero aquí se convirtió en resistencia. Aquí soporte, 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 aquí resistencia, aquí soporte y aquí resistencia. Y ahora mismo estamos con resistencia, resistencia, resistencia y resistencia. ¿Ven cómo a pesar de que esto pasó hace más de un año, se sigue respetando esto? También tenemos, por ejemplo, triángulos que se formaron en el pasado, por ejemplo, en septiembre del 2021. Aquí podríamos detectar esta especie de triángulo que se estaba formando, en donde se le conoce también como banderín, porque venimos de un claro impulso alcista y de repente se empieza a formar en gráfico diario una especie de banderín, que estos suelen ser continuaciones alcistas, son patrones de continuación alcista. Por lo tanto, lo más probable que sucediera era que lo rompiera hacia arriba, no hacia abajo. Podemos también identificar, por ejemplo, otro tipo de soportes más por aquí o de resistencias. Por ejemplo, voy a cambiar de gráfico, de temporalidad, a un gráfico de 4 horas. Voy a identificar patrones en una temporalidad más corta. Por ejemplo,
Aquí tenemos un claro patrón de canal descendente en donde en algún momento iba a romper o bien hacia arriba o hacia abajo. Tenemos también una clara resistencia aquí y vemos cómo en el momento en que este banderín, este canal descendente es roto, vuelve a retestear. Esta era la resistencia más cercana, lo rompe. Tenemos esta otra resistencia. Por lo tanto, el precio rompe la primera resistencia, pero no logra romper esta otra resistencia. Sin embargo, viene a retestear esta anterior resistencia, ahora convertido en soporte. Y luego aquí, por fin, lo rompe. Vemos a dónde fue a frenarse el precio. Vemos que justamente hasta esta resistencia. El precio se frenó ahí. ¿Y a dónde viene a testear? A la anterior resistencia, ahora convertido en soporte. Aquí intenta romperlo otra vez, pero no puede. Y luego ya por fin rompe este soporte y aquí lo mantenemos. Por lo tanto, les comento, esta estrategia de tendencias, de soportes y de resistencias no es mágica. No se cumple 100%. Sin embargo, te da una idea para ir organizando tu estrategia, para ir sabiendo cuáles son las mejores zonas de compra y de venta y no dejarse llevar por estas velas grandes verdes que nos hacen normalmente tomar malas decisiones. Vemos esta vela, pensamos que ahora sí nos vamos a quedar fuera del movimiento y debemos comprar aquí. Imagínense, compramos aquí y de repente ya se desploma todo el precio. Entonces hay que estar atentos y les comento que tienen que crearse su propia estrategia con líneas de tendencia, soportes, resistencia y sobre todo con indicadores. Uno de los próximos videos va a ser sobre indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que utilizo yo? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? Así que estén atentos, denle a la campanita para que no se lo pierdan cuando lo suba. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya parecido interesante, que hayas aprendido sobre todo. Acuérdate de abrirte tu TradingView y empezar a utilizar las herramientas que te mostré, a trazar tus propias líneas de tendencia, a detectar cuáles son los soportes y las resistencias, porque recuerda que no hay nada mejor como aprender por ti mismo. Puedes haber visto muchos videos, puedes haber leído mucho, pero si no lo practicas es difícil que aprendas. No te olvides tampoco de seguirme aquí en mi Twitter, porque aquí voy subiendo mis resultados, noticias, análisis de otras personas que son bastante interesantes, y sobre todo no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Sin nada más por el momento, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!